Resolvamos el siguiente problema sobre el tema de dinámica. Un bote de 325 kilogramos está navegando a 15 grados al noreste a una velocidad de 2 metros sobre segundo. 30 segundos después está navegando a 35 grados al norte del este a una velocidad de 4 metros sobre segundo. Durante este tiempo actúan sobre el bote tres fuerzas. Una fuerza de 31 newton dirigida a 15 grados al noreste debido a un motor auxiliar. Una fuerza de 23 newton dirigida a 15 grados al suroeste debido a la resistencia del agua. Y una fuerza de viento. Y nos piden que calculemos cuál es el sentido y la intensidad de esa fuerza. Que expresemos su sentido como un ángulo con respecto al este. Bueno, entonces aquí tenemos la orientación. Esta es la primera velocidad, ¿cierto? 15 grados al noreste, 2 metros sobre segundo. Y luego 30 segundos después cambia su orientación. Y a partir de este punto, con un ángulo de 35 grados al norte del este, con una velocidad de 4 metros sobre segundo. Entonces, velocidad inicial, 2 metros sobre segundo, velocidad final, 4 metros sobre segundo. Y aquí tenemos entonces pues la orientación final, que es el vector rojo. Lo que vamos a hacer inicialmente, ¿sí? Nos están pidiendo esta fuerza, vamos a calcular la aceleración tanto en X como en Y, que se origina en este cambio de velocidad. Entonces, es decir, que la aceleración no es más que el cambio de velocidad sobre tiempo. Listo. Y eso, pues, recuerden que cambio de velocidad sería velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. Entonces, aquí vamos a obtener dos aceleraciones, una en X y una en Y. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Hallar la velocidad inicial en X, que no es más que la velocidad inicial por coseno del ángulo. Recuerden que la velocidad inicial es 2 metros sobre segundo. Entonces, sería 2 por coseno de 15 y esta sería entonces la velocidad inicial en X. Y la velocidad inicial en Y sería entonces 2 por seno de 15, es decir, 0.518 metros sobre segundo. Ahora calculemos también ese cambio de velocidad para la velocidad final, que es 4 metros sobre segundo, es decir, velocidad final por coseno del ángulo sería 4 por coseno de 35, y eso pues ustedes lo resuelven y este es el valor 3.277. Listo. Y la velocidad final Y sería B, seno del ángulo, sería 4 por seno de 35 y obtendremos 2.294 metros sobre segundos. Ahora sí, el cambio de velocidad en X sería la velocidad final, que es esta, menos la velocidad inicial en el eje X, y eso nos da 1.345 metros sobre segundo, que es restar esta menos esta, ¿no? Y si dividimos ese delta de Bx sobre el tiempo, nos da aceleración, es decir, ya tenemos la aceleración en X. Del mismo modo, calculamos el cambio de velocidad en Y, sería esta velocidad menos esta velocidad, nos da 1.776 metros sobre segundo. Y si dividimos entre 30, nos da la aceleración, es decir, 0.0592 metros sobre segundo al cuadrado. Ya tenemos las aceleraciones. Ahora fijémonos en la segunda ley de Newton. Dice que fuerza neta no es más que masa por aceleración. Pero recuerden que la aceleración la tenemos dividida en dos. En el eje X, que es este valor, y en el eje Y. Por lo tanto, entonces tendremos aquí, como hay tres fuerzas, la fuerza del motor, más la fuerza del agua, más la fuerza del viento, eso va a ser igual a la masa por aceleración, ya que esta es la fuerza neta, la suma de estas tres. Ahora, la fuerza del viento en X sería entonces esta expresión, pero con aceleración en X, menos la fuerza del motor en X, menos la fuerza del agua en X, ¿cierto? Entonces vamos a reemplazar, la masa la tenemos que es 325 por su aceleración, que está aquí calculada, 0.0448, menos la fuerza de motor, que por acá está, que es 31, ¿cierto? Por coseno de 15, es positiva, porque si pasamos esto por acá y está orientada al noreste, es decir, hacia este lado, ¿no? Noreste, así. Entonces, fíjense que este vector tiene una componente en X positiva en X, pero como este signo es menos, pues lo colocamos, ¿cierto? Y la componente en Y también es positiva. Pero obviamente como el signo menos del modelo, pues lo colocamos, ¿no? Menos la componente del agua, ¿cierto? En X es negativa, fíjense, pero la fuerza del agua, que es esta, está dirigida al suroeste, es decir, está dirigida hacia este sentido.
Entonces la componente en X sería en el eje X negativo, pero como aquí está ese signo menos, pues lo dejamos, ¿no? Recuerden eso. Y eso nos da entonces 6.833 newton. Recuerden, esta es la fuerza, ¿sí? Esta es la fuerza de motor que está dirigida al noreste. Y esta es la fuerza del agua que está dirigida, ¿sí?, al sur-oeste, ¿no? Entonces tengan en cuenta eso para el signo, ¿no? Ahora, la componente del viento en Y sería entonces la misma estructura, fíjense, porque estamos pasando hacia el otro lado con signo negativo y después miramos a ver si el vector es positivo o negativo de esa fuerza. Entonces tendremos la masa por la aceleración en Y, que es esta, menos la fuerza motor, ¿sí?, en Y, que va a ser positiva, pero este signo menos lo colocamos, menos, signo menos, pero esta fuerza para el eje Y apuntaría hacia abajo. Entonces sería menos 23 seno de 15, es decir, 17.17 newton. Finalmente, la fuerza no es más que la raíz, ¿cierto?, de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Eso nos da un valor de 18.5 newton. Ahora, para el ángulo, sería tangente a la menos 1 de la fuerza en Y entre la fuerza en X, de esa fuerza de viento, ¿no? Por lo tanto, ese ángulo corresponde a 68.3 grados. Chicos, un problema bastante largo, pero fácil. Y no olviden suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias.